¿Cómo van? Bien, profe. Bien, profe, gracias a Dios. Esperando que esto se reactive por fin. Estamos Ojalá, locos por profe. volver, Lo oiga. locos por volver, profe. Sí, así estamos todos. Ya ansiosos de verdad. El fútbol, ahora sí creo que valoramos mucho más el fútbol y la falta que hace. Total. Señor. Bueno, cuando quiera, profe, Juan, Listo. David, ¿no? Listo. Bueno, señores, a todos les damos una cordial bienvenida a esta rueda de prensa con el profesor Carlos Tavares. Vamos a comenzar con Haider Escobar de Minuto 30 y se prepara Arley Cardona de Win Sports. Les recordamos, por favor, a todos tener los micrófonos muteados para que solo aparezca el profe Carlos y quien pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los colegas, por supuesto para el profe. Qué bueno este espacio, recién llegado Nacional a la sede y tenerlo tan de primera mano. Profe, precisamente quisiera preguntarle eso, el balance de este primer día, ¿encontró los jugadores como lo esperaba, peor pues desde un buen punto de vista, los encontró mejor de lo que esperaba? ¿Cómo encontró el equipo? ¿Qué balance da este primer día? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ti. Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. El solo hecho de regresar, de volver nuevamente a la presencialidad, tiene una connotación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista socioafectivo, emotivo, volitivo, y eso se vio reflejado en cada uno de los jugadores. Entonces, definitivamente creo que esa ha sido la primera ganancia de esta primera sesión de entrenamiento desde la presencialidad, es volvernos a encontrar, volvernos a mirar a los ojos y ver esa cara de satisfacción de cada uno de los jugadores de poder volver a su hábitat natural, obviamente con todas las restricciones que se tiene desde el protocolo, pero obviamente el balance es muy positivo, muy contentos, muy felices de poder volver y reiniciar de cara, obviamente, a lo que pueda ser el inicio del campeonato de este segundo semestre. Pregunta Arley Cardona de Win Sports, se prepara Juan Carlos Jiménez de Munder Eichmann Radio. David, gracias. Un placer saludarte a ti, al profesor Carlos, por supuesto a los compañeros, un enorme placer. Profe, llegaron gorditos, llegaron bajos de peso. Hay muchas preguntas por hacer. ¿Cuánto tiempo se va a demorar Nacional para que físicamente esté en condiciones de jugar un partido oficial de 90 minutos, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, Arley. Saludos. A ver, el tema es que el protocolo tiene muchas aristas y muchas cosas que no nos permiten realizar algunas acciones. De hecho, no está dentro del protocolo incluir digamos, a la especialista en el tema nutricional. Entonces no podemos hacer un abordaje para hacer valoraciones de inicio. Eso no está dentro del protocolo, ¿no? Si vamos a cumplirlo como corresponde, y nosotros estamos siendo muy estrictos con el tema. Lo que nosotros sí hemos hecho es a través de la virtualidad suministrarles herramientas para poder controlar el tema de la composición corporal. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlos el día que hicimos las evaluaciones de COVID y la gran mayoría, yo diría que el 99.9% de nuestro plantel se encuentra en extraordinarias condiciones desde el punto de vista de la composición corporal. Obviamente la evidencia científica nos demuestra, y todo este parón de casi 4 meses, que es increíble, tanto tiempo. Yo tengo contabilizado que nuestra última sesión de entrenamiento fue hace 117 días y nuestra última competencia fue hace 125 días. Completamos 86 sesiones virtuales. Esto es una locura, pero en realidad vimos a los jugadores muy bien, en muy buenas condiciones. De decir cuándo van a estar aptos para volver a competir es algo complejo, porque el protocolo nos dice que casi 5 semanas, alrededor de 40 días hábiles de entrenamiento individual. O sea, no podemos entrenar bajo la lógica de este deporte, de principios de cooperación, oposición, no lo podemos hacer. Y eso es lo que realmente prepara Arley al atleta y compañeros para que realmente el jugador esté apto para competir. Podrá estar apto desde el punto de vista físico, desde el punto de vista condicional. Seguramente vamos a tener muchas adaptaciones desde el punto de vista fisiológico, anatómico, pero no desde el punto de vista futbolístico. Eso no lo vamos a obtener. Y lastimosamente, por temas de todo esto, de este rigor que se tiene, y nosotros
sin el ánimo de ir en contra, pero aparentemente solamente vamos a tener una semana de entrenamiento colectivo. Y eso para nosotros, y yo creo que para los demás equipos, es un tiempo muy, muy limitado para poder preparar a un equipo desde el punto de vista colectivo, siendo este deporte, obviamente como ustedes lo entienden, un deporte de incertidumbre, un deporte de equipo, un deporte colectivo, y que solamente tengamos ese periodo tan corto, pues yo creo que no va a garantizar que los jugadores estén en condiciones óptimas para la calidad del fútbol. De hecho, lo vimos reflejado en ligas que tuvieron también tiempos más cortos. Y nada comparable porque ya no nos podemos comparar con otras ligas. Digamos, la Bundesliga, que fue la primera que arrancó, solamente pararon 7 semanas. 7 semanas. Nosotros paramos el doble, 17 semanas y media hemos parado. Entonces ya no nos podemos comparar con otras ligas. Y sin embargo, el tema de las lesiones deportivas se presentaron sobre todo en las 3 primeras fechas y la calidad del juego disminuyó notablemente. Mayor número de faltas, mayor número de penaltis, mayores errores no forzados. Entonces la calidad del juego también se vio afectado por la falta de tiempo de entrenamiento colectivo. Y eso es lo que ojalá no nos suceda a nosotros y podamos estar en las condiciones óptimas. Vamos a hacer todo lo posible, ser muy creativos, muy recursivos, para dentro de las limitantes que tiene el protocolo, poder preparar a nuestros jugadores de la mejor forma. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Itzman Radio, se prepara Diego Sandoval de Teleantioquia. Muchas gracias, David, y saludo cordial para todos, en especial para el profe Carlos Tavares, que qué bueno volver a hablar con usted, profesor. Con relación a lo que usted ha venido manejando y planteando, profesor, de los vacíos que existen en el protocolo, las herramientas que tiene Nacional y todas esas desadaptaciones que han sufrido los jugadores de Atlético Nacional, ¿qué es lo primero que ustedes deben enfrentar? ¿Qué es lo primero que deben atacar para que ellos vuelvan a empezar a enfocarse y adaptarse al trabajo como lo venían haciendo, profe? Saludo, Juan Carlos, también. Igualmente un placer volver a conversar contigo. A ver, sin duda, el tema de la desadaptación es un tema, yo creo que nuevo para todos. Y sin embargo, no, vuelvo y reitero, no nos podemos comparar con lo que ya se obtuvo en Europa, porque los tiempos son muy distintos y las desadaptaciones son mucho más agudas en este lado del continente, mucho más agudas por 17 semanas y media, 125 días desde nuestra última competencia, por lo cual enfrentar este panorama va a ser un reto difícil y sin embargo creo que Nacional tiene las condiciones para poder garantizar una preparación adecuada de sus deportistas. ¿Qué hay que hacer primero? Readaptar nuevamente al entorno, al ambiente. Los jugadores hace mucho tiempo no tocaban un campo de juego. Adaptarlos a la carga de manera progresiva será muy importante. La utilización del calzado, de los guayos. Los jugadores hace 4 meses no usaban los guayos, por lo cual eso tiene que ser de manera progresiva. No puede ser el primer día inmediatamente con guayos. No, hay que ir progresivamente readaptando a nuestros jugadores, mejorar su capacidad atlética desde el punto de vista del fitness, la capacidad aeróbica, tener mucho cuidado con los movimientos en estas primeras fases. Nosotros lo llamamos o lo denominamos un periodo de semáforo, donde esta primera etapa de periodo preparatorio general tendrá que tener unos cuidados importantes en el tema de la cantidad de aceleraciones, la cantidad de frenados, los cambios de dirección. Todo será muy, muy progresivo en estas primeras etapas, recuperar y readaptar a nuestros jugadores desde el punto de vista físico-atlético, para después, cuando tengamos la oportunidad de reactivar el entrenamiento de fútbol real, en situaciones reales, pues los jugadores estén con una carga de entrenamiento suficiente para que puedan tolerar esos cambios que se dan y esa repentización que se da en el juego del fútbol. Así que, pues vamos a ir de manera progresiva, cumpliendo estrictamente los protocolos. Hay unas limitantes, como usted lo ha dicho. El solo hecho de utilizar únicamente 6 balones es una limitante. Ni siquiera se puede tener un balón por jugador. Yo la verdad no lo entiendo, pero respetamos las personas que diseñaron el protocolo y vamos a cumplirlo a cabalidad. Pregunta Diego Sandoval de Teleantioquia, se prepara Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Buenas tardes, profe. Una pregunta. Ustedes arrancaron hoy
al igual que el Deportivo Cali. El resto de clubes está haciendo pruebas entre mañana y el sábado. Ustedes tendrían aproximadamente una semana más. ¿Eso viene a representar una ventaja o cuando ya miramos que solo sería para todos una semana colectiva, no sería mucho? Gracias. Diego, sabía que esa pregunta iba a llegar y la verdad es que no representa una ventaja. No representa una ventaja porque no podemos entrenar en situaciones reales de juego, ni anticiparnos a la misma por el solo hecho de tener unos días previos a los entrenamientos como lo van a iniciar otros equipos. Así que eso no representa una ventaja, ya que muchos de los equipos también están entrenando en campo abierto, se les dan recomendaciones para que hagan trabajos individuales, o sea que muchos de los jugadores también ya han venido realizando actividades similares en otros entornos. Esto lo que genera, obviamente, la presencialidad de nuestra sede deportiva tiene más connotaciones desde el punto de vista socioafectivo, desde el punto de vista emotivo, volitivo, el solo hecho de reunirnos, esa cohesión de equipo. Eso es lo que genera volver a entrenar, digamos, bajo el rigor de una sede deportiva, bajo el rigor de la presencialidad. Eso es lo que nos va, digamos, a favorecer, pero desde el punto de vista deportivo no representa, la verdad, una ventaja deportiva. Pregunta Johnny Gutiérrez de RCN Radio, se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Gracias, David. Igualmente un saludo a los colegas y a Carlos. Gracias por atendernos. Me pongo más en el hincha, en el oyente, en el televidente, profe, para hacer un poco más, para ilustrar un poco más de esos entrenamientos. Hoy el hincha dice entrenamientos individuales de un deporte que es colectivo, tal y como lo ha dicho usted. Estas semanas, específicamente, ¿qué tipos de trabajo se hace? Ya usted hablaba de temas físicos, es decir, el oyente se imagina a los jugadores trote simplemente y corra simplemente. ¿Qué trabajo se hace en estos momentos, Carlos, como para ilustrar un poco más al televidente? Muchas gracias. A ver, el contexto de estos entrenamientos es de una característica muy analítica. Es que vuelvo a lo mismo. El protocolo dice, nosotros tenemos 3 grupos de entrenamiento, como indica el protocolo. 10 jugadores por sesión de entrenamiento y en la última sesión son los arqueros y algo que ha denominado la DIMAYOR los jugadores espejo, por lo cual se pueden 10 jugadores en un campo, pero no pueden interactuar entre ellos, no se pueden intercambiar de lugares, hay que hacer una demarcación del campo para que quede una zona específica para cada jugador. Entonces, si tienes 10 jugadores y solamente puedes entrenar con 6 balones, pues ya entenderás las limitantes que esto tiene. Ni siquiera un balón por jugador. Eso es lo que dice el protocolo, ¿no? Entonces, las características de estos entrenamientos son muy analíticas para mejorar la capacidad física, condicional, atlética, en las posibilidades que se tengan con algunos jugadores, algunas acciones técnicas generales, volver a reincorporar el tema de los golpeos, porque esa ha sido una de las acciones técnicas más ausentes, porque los jugadores no tienen espacios para hacer golpeos. Entonces, intentar reactivar, readaptar el golpeo de manera natural, en el hábitat natural, en el campo, la pelota rueda diferente, en el césped, ¿no? Entonces, intentar hacer esas acciones y volver otra vez a esas dinámicas de entrenamiento, a los movimientos específicos, a la atención, a la focalización de los comandos verbales. Eso no estaba presente, digamos, en la virtualidad. Y eso es lo que se tiene que realizar durante estas semanas. Van a ser semanas largas, 5 semanas prácticamente antes de reiniciar el entrenamiento colectivo, porque en el protocolo dice que es el 20 de agosto. Entonces ya se imaginarán la cantidad de sesiones, casi 40 sesiones o 40 días hábiles para realizar este tipo de entrenamientos individuales. Así que toca echar mano de la creatividad, de la versatilidad para intentar generar las adaptaciones necesarias de nuestros jugadores y la versatilidad para que los jugadores no encuentren un tedio, una aburrición en los entrenamientos porque no pueden interactuar entre ellos. Todos van a querer jugar nuevamente al fútbol y pues por este tema no se puede inicialmente, así que pues vamos a encarar el entrenamiento con un enfoque más desde lo condicional, más desde lo físico, desde lo atlético, que estén en las mejores condiciones para que lleguen al momento del entrenamiento colectivo en óptimas condiciones desde el punto de vista físico. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Hola, profe, ¿qué tal? Un abrazo grande. Me complace saludarle a usted y a todos los compañeros. Profe, citando lo que usted acaba de argumentar,
en la respuesta del compañero, qué tan cómodos con todas las dificultades de este nuevo entrenamiento, este entrenamiento atípico, qué tan cómodos vio a los muchachos, qué tan arrítmicos, qué tan amotrices. Y me quedo también con algo que respondió empezando la conversación, profe, sobre el ojalá no nos pase lo que pasó en Europa. En ese contexto, es decir, que las lesiones con el poco tiempo para trabajar pueden ser inevitables en la reactivación, profe, con el saludo cordial. Un saludo especial. A ver, con el tema de las lesiones, es muy difícil uno aventurarse a decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque estamos bajo unas condiciones muy diferentes a lo que se presenta en Europa. La limitante del entrenamiento colectivo es un problema que realmente puede afectar al tema de las lesiones. Sin duda, en las ligas que ya se han reactivado, se han incrementado de 1 a 3 casi el pico. En la medida que han pasado las fechas ha disminuido porque la condición de los jugadores ha mejorado. El mismo juego, los mismos partidos han mejorado su condición, pero sin duda ha sido una constante en la gran mayoría de las ligas que han iniciado el tema de las lesiones. Vamos a hacer los trabajos y los entrenamientos con el mayor rigor posible para mitigar y minimizar los riesgos que eso puede tener. Ojalá que no nos pase y que esa incidencia y esa prevalencia de lesiones no la tengamos nosotros. Por eso va a ser muy importante el tema de la cantidad de sustituciones, el tema de las rotaciones va a ser muy importante. Lo hemos visto cómo lo están aplicando en casi todos los equipos del mundo. De hecho, en Alemania los equipos han utilizado los 5 cambios alrededor del 88%. Y los cambios que han sucedido en estos equipos ha sido entre los volantes y los atacantes. O sea, los jugadores que menos han sustituido han sido los defensores, pero cerca del 38% de los goles han pasado en los últimos 10 minutos. Es decir, el enfrentamiento de delanteros y volantes más frescos contra defensores un poco más fatigados. Eso es un dato no menor para el tema del juego y que se puede analizar profundamente. Entonces, es importante analizar todo ese contexto que nosotros vamos a tener de poder encarar estos entrenamientos colectivos con esa limitante del tiempo. Vamos a ver cómo va a suceder, cómo se establece el tema del torneo, porque hoy no está claro el tema del torneo. No sabemos todavía cuándo va a iniciar, y eso es lo que va a dar la pauta realmente de cuánto va a ser el tiempo, si va a ser una semana, 2 o más. Esperemos que sea el tiempo suficiente para preparar a nuestros jugadores para que puedan tener la calidad del juego necesaria, para que brinden el espectáculo necesario y sobre todo para cuidar la salud de nuestros jugadores. No sé si se me escapó otra pregunta que me has hecho, la segunda creo. Pero con esa arrancaste, profe, creo. Sí, profe, dale, gracias. Todo en orden. Vale. Dale. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red, se prepara John Gil de Colmundo. Profesor Carlos, buenas tardes, saludo para los colegas. Ya vimos que Nacional publicó la lista de los 27 jugadores que están en el protocolo, pero yo quería saber qué pasa con estos jugadores que estaban inscritos o que están inscritos o que pertenecen al equipo, pero que no van a poder tener la posibilidad de entrenar en la sede debido a que no están en esta lista. ¿Qué otros trabajos hacen? Si los hacen de manera virtual. Bueno, los jugadores, con el saludo especial para ti, Juan Camilo, son jugadores de Atlético Nacional y nosotros tenemos la responsabilidad de brindarles las condiciones necesarias para entrenar. De hecho, seguimos disponiendo de profesionales para que desde la virtualidad sigan entrenando, dándole las recomendaciones necesarias y el apoyo necesario para que sigan entrenando en la medida que ya el tema dirigencial defina la situación de cada uno de estos jugadores que inicialmente no van a participar en este torneo con el primer equipo. Así que ellos seguirán todavía bajo la supervisión nuestra, de nuestro grupo interdisciplinario, para garantizar su entrenamiento. Así que no va a haber problema en ese sentido con esos jugadores. Pregunta John Gil de Colmundo Radio, se prepara Juan David Londoño de Gobal. Hola, buenas tardes. Hola, John. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Saludos especial para los colegas. Profe Tavares, mi pregunta pasa, tengo 2 inquietudes. La primera es que en este momento se está desarrollando una reunión de los gerentes y médicos para hablar sobre el tema de las dudas que tienen sobre el protocolo sanitario. Y he escuchado atentamente su intervención y hay muchas dudas que ustedes tienen
por el trabajo que realmente realizan ustedes, que es un trabajo muy diferente a ese trabajo analítico que en el protocolo está basado. La pregunta pasa por ahí, ¿cómo va a ser el cronograma de trabajo que van a hacer en esta fase? Gracias. John, buenas tardes. John, ¿no? Nosotros tenemos que seguir el rigor del protocolo. Sin duda, estas semanas serán de entrenamiento analítico, de entrenamiento individual, porque no se permite la interacción entre los jugadores, por lo cual seguimos con un rigor estricto el tema del protocolo. Así que, pues, John, nos tenemos que limitar a esas condiciones en la medida que nos habiliten y que nos permitan, desde el punto de vista legal, iniciaremos nuestros entrenamientos como nosotros consideramos que debemos entrenar a nuestros jugadores, con un entrenamiento más holístico, más sistémico, más contextualizado. Esperemos que llegue esa orden desde el punto de vista legal de los protocolos para poder iniciar nuestros entrenamientos como nosotros consideramos que es la manera más adecuada. ¿Cómo sería, perdón, David, cómo sería el cronograma? ¿El cronograma cómo sería? La jornada como tal, qué pena. 7, 9, 1, ¿cómo está dividido el grupo? ¿En qué horario? Sí, John, nosotros tenemos 3 horarios diferentes, 3 grupos distintos, así lo indica el protocolo, así lo hemos establecido, con 2 horas de diferencia entre cada grupo para que no se crucen en nuestra sede deportiva. Así que, pues, esa es la adaptación que nosotros hemos hecho. Se vuelve una jornada de toda la mañana casi hasta 2 de la tarde, pero garantizando el distanciamiento, cumpliendo el protocolo como corresponde, para poder así dar ese cabal cumplimiento como lo indica el protocolo. Ese es más o menos el cronograma, John. 3 grupos distintos en 3 horarios diferentes. Pregunta Juan David Londoño de Gol, se prepara Roberto Urrea. Buenas tardes, compañeros, y al profe Carlos Tavares. Profe, ya mencionaba usted el tema de las lesiones, pero de pronto ¿hay algún tipo de programa especial o de trabajos especiales que se puedan hacer con jugadores que son más propensos a lesionarse? Caso, no sé, Jefferson Duque, Vladimir Hernández, que de pronto ya tienen también varias lesiones a cuestas. Entonces, ¿cómo se maneja esa diferencia entre un jugador y otro para que, pues, en el reinicio de la competencia o el entrenamiento no se vean afectados? Sí, Juan David, a ver, nosotros durante estas 86 sesiones virtuales, 117 días, desde que iniciamos esta cuarentena, dentro de los objetivos que nosotros teníamos era el entrenamiento individual, atender las necesidades particulares de cada jugador, de cada atleta, teniendo en cuenta esto que usted mencionó como sus antecedentes. Entonces hemos venido haciendo un trabajo de todo este tiempo, atacando todas esas deficiencias, mejorando algunas fortalezas para que los jugadores aprovecharan este tiempo y también tuviéramos un beneficio dentro de esta limitante que tuvo la cuarentena, pero que pudiéramos tener un rédito desde el punto de vista físico y condicional. Lo que manifiestan los jugadores de sentirse mejor en algunos aspectos de la movilidad, de la fuerza, etcétera. Pero lo que sin duda, Juan David, a pesar de todas las estrategias y los programas individuales que nosotros hagamos, no teníamos es el entrenamiento específico. No lo teníamos. Y ahora tampoco. Lo tenemos de manera parcial, porque están en su hábitat, en su entorno natural, en su campo de entrenamiento, pero no pueden hacer la parte específica como tal, porque no pueden interactuar, como lo he venido repitiendo. Entonces, hay una parcialidad del tema específico que se puede ejecutar y se puede realizar. Pero lo que realmente puede conllevar a una incidencia lesional es precisamente eso, es precisamente el no tener el componente específico de juego, las desadaptaciones al juego. Eso está presente, se ha acumulado muchísimo tiempo y parece ser que el tiempo va a ser muy limitado para volver a adaptarnos a lo colectivo. Esperemos que se tomen las decisiones adecuadas que nos permitan tener un tiempo suficiente desde el punto de vista colectivo para poder minimizar todos esos riesgos lesionales que conlleva el no tener adaptaciones suficientes desde el punto de vista específico. El tema de la toma de decisiones, por ejemplo, que es un tema supremamente importante en el fútbol. Las características del entrenamiento individual no lo tienen, ¿cierto? El tema de percibir, de interpretar, de decidir y de ejecutar, eso no está presente
en el entrenamiento, digamos, donde no hay oposición, no hay cooperación. Y eso va a ser una gran limitante. Por eso reitero, ojalá tengamos el tiempo suficiente de entrenamiento colectivo para poder readaptarnos a esas condiciones específicas y que eso nos permita, obviamente, pues minimizar el riesgo y sobre todo lo que ustedes quieren, tener un mejor espectáculo, una mejor calidad de juego. Gracias, profe. Última pregunta de Roberto Urrea. David, muchísimas gracias. A los compañeros también igualmente, para el profesor Tavares. Profe Tavares, desde la condición física, técnica y táctica y mental del futbolista, ¿en cuál de ellas se pudo haber visto afectado el jugador de Atlético Nacional? Y dialogando con varios jugadores en Europa, colombianos en Europa, nos han dicho que en el primer tiempo el equipo funciona muy bien, pero para el segundo tiempo se presentan de pronto algunas fatigas musculares. ¿Cómo evitar esas fatigas musculares para que el equipo tenga un 100% de rendimiento durante un partido de 90 minutos cuando la actividad se reanude? Gracias. Roberto, un saludo. Bueno, sin duda lo primero que preguntaste, el tema táctico va a ser el más afectado, el tema específico, el tema técnico, porque han sido, digamos, las dos condiciones más ausentes en esta cuarentena, porque no se podían realizar algunas acciones técnicas, sí, de golpeos en muros, en la casa, etcétera, para intentar ser lo más específicos. Algunos jugadores tenían mejores condiciones que otros, entonces a ellos pues tenían unos programas diferenciados para poder aprovechar ese recurso en sus casas, pero el tema táctico está totalmente ausente. Y como bien lo dijiste y lo mencioné anteriormente, la Bundesliga, casi el 40% de los goles pasaron en los últimos 10 minutos por el tema de las fatigas. El índice y la incidencia de lesiones musculares se vio aumentada, sobre todo en el primer tercio de campeonato. O sea, en los 3 primeros partidos de haberse reiniciado, ha sido la constante donde más lesiones musculares se han suscitado. Por lo cual, en la medida que van avanzando los campeonatos, pues esa incidencia, esa prevalencia va disminuyendo, al igual que el rendimiento físico en términos de distancia recorrida, en la cantidad de sprint. Eso se vio muy limitado en las primeras fechas, sobre todo las primeras 3, 4 fechas. Después se fue emparejando y se fue equiparando, digamos, a valores antecedidos de pandemia. Entonces, ¿cómo evitar todo esto? Teniendo los tiempos suficientes de preparación, tanto de características individuales como colectivas. Esa va a ser la mejor estrategia para poder intentar mitigar esa probabilidad latente que tenemos. Gracias, profe. Señores, a todos ustedes, muchas gracias por asistir. John, David. Fernando, sí. Profe Tavares, ¿cómo está? Tenés una pinta de escalador miedosa. Profe. Jolín, hemos montado mucha bicicleta en estos días, mucho simulador. Yo también, profe. Mi bicicleta es Scott Flexus que tengo. Jolín tiene una paletera. Profe, es que estoy peor que James. Llevo 5 sesiones donde no he sido convocado a preguntar. Estoy peor que James, hermano. ¿Sí? Incluso, profe, le voy a mostrar una cosa, profe. Traje este corbatín para ponérmelo, para salir más elegante que José Luis Alarcón. ¿Sí me entiende? Que salió de corbata. Yo me iba a poner este corbatín. No, profe, una sola inquietud. Ustedes van a hacer las pruebas serológicas porque ya hicieron las otras, las largas, hicieron esas pruebas. Ustedes tienen que volver a hacer esas pruebas serológicas, profe. ¿Y cuándo las van a hacer? Sí, antes de este fin de semana, entre viernes y sábado, ya se está organizando, el departamento médico ya está trabajando en eso, pero este fin de semana seguramente ya tenemos esas pruebas también porque así lo indica el protocolo. ¿Quién se inventó ese protocolo? Qué pena preguntarlo. Yo sé que es por una pregunta, mijo, pero ¿quién se inventó ese protocolo de una semana de fútbol colectivo cuando estamos hablando de fútbol? ¿Quién nos dio por decir que eran ¿cuántas? 5 semanas individuales, metidos en 3 metros, aburridos los jugadores y una sola semana para preparar un campeonato? Yo no entiendo este tema, profe. Arley, y súmele a eso que solamente 6 balones. No. Profe, según lo que informó Nacional el 29 de junio de los positivos asintomáticos, esa cuarentena se estaría cumpliendo el 13 de julio.
Bueno, casi ya se está cumpliendo, o sea que prácticamente vamos a tener a todo el plantel a disposición. Así que no vamos a tener dificultades con ese tema. Esperemos la segunda prueba que nos indica, vamos a saber en qué condiciones estamos todos. Ustedes saben que uno se puede contagiar en cualquier momento, en el supermercado, en cualquier sitio, un domicilio, etcétera. O sea, es muy fácil ahora y ya con ese pico como va cada vez aumentando el número de contagios, entonces hay que tener muchísimo más cuidado. Por eso es muy importante y hemos sido muy responsables con eso y el departamento médico ha trabajado a cabalidad para que los jugadores cumplan con mucho rigor el tema del protocolo. Creo que ustedes tienen y están mejor informados que yo el tema del equipo creo que fue en España, tuvo casi 10 contagiados. MLS puede ser, profe. Perdón, creo que fue, sí, el de la MLS, el de... Dallas. El de Barrios. Correcto. Entonces, ese es el temor. Nosotros no queremos que vaya a pasar algo similar y que a ningún equipo le pase eso, que tenga un brote de contagiados en el equipo. Eso sería catastrófico para el inicio del torneo. David, qué pena, una pregunta. Profesor, Daniel Muñoz, ¿usted le está haciendo alguna asesoría antes del viaje a Europa? Con Daniel, sí. Nosotros yo me he puesto en comunicación con el preparador físico del GEN. Hemos hablado una comunicación para poder ayudarle a Daniel a que siga entrenando, que se siga preparando y que llegue en las mejores condiciones. Así que, pues, entre los dos clubes nos hemos puesto de acuerdo para que él tenga un plan acorde a sus necesidades y a sus particularidades para que en el momento que él viaje llegue en las mejores condiciones. David, Daniel está en el vuelo del 19. No es que pena que los quiera cortar, queda un minutico nomás de conversación para que Daniel, no quede cortada. David, Daniel está en el vuelo del 19 a Europa. Sí, pero se le llega la visa. Exactamente, así es. Señores, gracias. ¡Profe, enhorabuena! Fernando, para poder hacer parte de las ruedas de prensa hay que afirmar y confirmar en el grupo que vas a estar, porque si no es muy difícil poderte meter. No, gracias a todos. Yo lo voy a llevar al Zoom de San Diego. Le quería meter un poquito de risa nomás. Lo voy a llevar al Zoom de San Diego, Piolo, allá está convocado. ¡Uy! Profe, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Saludos. Chao, muchachos. Un abrazo para todos. Se cuidan.